Bienvenido, mi nombre es Héctor Cruz y soy el pastor de la Iglesia Bautista de Cerro Batea. En el día de hoy vamos a examinar el pasaje que aparece en el libro de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 y dice lo siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es la carta de un padre para su hijo espiritual, para darle consejo. Si tuvieras que darle un consejo a tu hijo o a una persona que aprecias, un consejo trascendental, ¿qué consejo le darías? Seguramente en el transcurso de tu vida muchas personas te han llamado para darte un consejo y vas hacia ella con la expectativa de que te van a dar un buen consejo para luego darte cuenta de que no era tan buen consejo. En la palabra de Dios podemos encontrar el consejo apropiado. Recuerdo que cuando mi hijo tenía como 5 años, era muy inteligente y aún es inteligente. Y yo pensaba, oye, ¿sabes qué? Este niño voy a tener que meterlo en una escuela de superdotados para que pueda llegar lo más lejos posible. Pero el Señor me mostró que eso no era tan importante, sino que ese niño pudiera recibir el consejo de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios es todo lo que necesitamos para poder cumplir nuestro propósito de vida. Pablo nos da la clave para que podamos vivir una vida de plenitud en este versículo. Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es todo lo que nosotros necesitamos para poder cumplir nuestro propósito de vida. Lo único que necesitamos es esforzarnos en la gracia que está en Cristo Jesús. Pablo nos da la clave para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito de vida en un solo versículo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con nuestro propósito de vida. Y seguramente Timoteo tenía muchas preguntas, como las que nosotros pudiésemos tener en estos tiempos. Timoteo estaba abrumado, Timoteo, frente a los desafíos de la vida y podía preguntarse, ¿estaré yo a la altura de las circunstancias? ¿En el trabajo podré yo desarrollar mi potencial? ¿Tendré las oportunidades para desarrollarme? Los que están en la escuela pueden pensar, oye, ¿podré yo llegar y graduarme de secundaria? Alguien que está criando hijos podrá pensar, ¿podré yo criar a mis hijos? ¿Podré sacarlos adelante? ¿Voy a tener los recursos para poder hacer eso? Las mismas preguntas. Son las mismas preguntas que se hacía Timoteo en ese tiempo, que Timoteo se sentía abrumado y Pablo le envió una carta para alentarlo y para darle la clave de lo que tiene que hacer para poder cumplir su propósito. Así que la clave que da Pablo es, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en caminar en la gracia que Dios ha proveído, que Dios nos ha proveído. Básicamente lo que está hablando Pablo diciéndole a Timoteo es, tienes que permanecer en esa gracia. Tienes que permanecer en Cristo. Esa es la clave. Es la clave que necesitamos para poder cumplir nuestros propósitos y poder atravesar el Mar Rojo, para poder atravesar la tormenta del COVID-19, para que puedas atravesar cualquier desafío de la vida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que permanecer en Él. Vamos a buscar el pasaje que aparece en el libro de Juan 15, 4 al 5. Mira lo que dice Juan 15, 4 al 5. Dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y viene la parte más importante, diríamos, del versículo. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Cristo, no estamos caminando en la gracia que es en Cristo Jesús. Estamos fuera de esa gracia. Así que si permanecemos en Cristo, vamos a disponer de todo el respaldo de Dios. Hay un versículo que dice, voy a poder decir confiadamente que tengo el respaldo de Dios, que Dios me está apoyando. Vamos a buscar. Puedes buscar el libro de Hebreos 13:6. Mira lo que dice, y eso es lo que nosotros, si estamos
caminando en la gracia que es en Cristo Jesús. Si permanecemos en su palabra, si permanecemos en Cristo, podemos decir, este puede ser nuestro eslogan, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que permaneced en mí, dice Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no vivimos en la gracia de Dios, podríamos terminar desconcertados o decepcionados. Para eso es que tenemos la Biblia. Para eso tenemos la oración, para eso tenemos la guía del Espíritu Santo, para que podamos verificar si vamos en la dirección correcta. No sé si en alguna ocasión te metiste en, si manejas, y conduces un auto, no sé si en alguna ocasión te metiste en una vía contraria. Ibas confiado ahí en esa vía contraria, ibas como hipnotizado pensando en tantas cosas, pero de repente regresaste a la realidad y te diste cuenta que estabas yendo, que estabas en un carril que no era el tuyo. Y podría pasar en la vida espiritual que pudiéramos estar fuera de la gracia de Dios, caminando fuera de la gracia de Dios y pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos los sentidos, no tenemos los sentidos despiertos, no tenemos discernimiento espiritual para ver si vamos en la dirección correcta. Hermano mío, la mayoría de nosotros, la mayoría de los creyentes tienen que rendirse antes para poder comenzar a caminar en la gracia de Dios. Tenemos que rendirnos antes, antes de comenzar a vivir en la gracia de Dios. Son esos momentos de tu vida cuando estás abrumado, cuando estás angustiado, cuando ya hiciste de todo, moviste cielo y tierra y al final te sientas y dices, ya no sé qué más puedo hacer, ya no hay más opciones, me rindo. Es en ese momento cuando dices, me rindo yo para que el Señor comience a actuar. Es cuando estamos caminando en la gracia de Dios, cuando nos estamos ejercitando en la fe. Pablo dice, ejercítate para la piedad. Así que es cuando decimos, hey, estoy rendido, me rindo, ya no puedo más. En el pasaje que aparece en el Lucas 5:5, que es un pasaje muy conocido por nosotros, vemos a los discípulos de Cristo que están rendidos, han hecho todos sus esfuerzos, todo lo que podían lo hicieron y dicen, oh, estamos rendidos, Señor. Y Cristo interviene. Vamos a buscar Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, y habían estado tratando de pescar por toda la noche. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Estaban rendidos. Así que muchas veces para poder nosotros caminar en la gracia de Dios, tenemos que rendirnos. Tenemos que decir, Señor, ya lo hice todo. Ahora necesito que tú comiences a actuar. Necesito que comiences tú a indicarme cuál es el camino. Así que, hermano mío, esta es la clave de Dios para poder caminar en la gracia de Dios. Te tienes que rendir. En el libro de Gálatas dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto, ya estoy rendido, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora comienzo a depender de Dios. Así que esa es una de las claves. Te tienes que rendir. Cristo le dijo a un Pedro que era muy competente, a un Pedro que era muy resuelto, que era muy confiado, que era muy intrépido. Cristo le dice a este Pedro, un día te vas a tener que rendir, un día vas a tener que quitarte, bajarte de ese trono de tu intrepidez y comenzar a confiar en el Espíritu Santo. Vamos a buscar Juan 21:18.
Dice así, de cierto te digo, le está hablando el Señor a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Así que el Señor le dice, Pedro, el intrépido Pedro, el valiente Pedro, el que confía en él mismo, te vas a tener que rendir a otro. Otro te va a ceñir. Otro es el que te va a vestir y te va a poner la ropa. Vas a tener que comenzar a depender. De eso se trata, vivir en la gracia que es en Cristo Jesús, dependiendo de otro. Yo no sé si has estado en una situación en la que has tenido que depender de otra persona. Seguramente sí. Me recuerdo mi abuelo, él estaba en sus últimos días y dependía completamente de algunas cosas que yo le hacía. Tenía que bañarlo, ya te puedes imaginar, cortarle la cuestión, y él estaba ahí completamente dependiendo de mí. Necesitamos depender completamente del Señor. Recuerdo la última vez que me dio una enfermedad gastrointestinal. Estaba pero muy mal. Y ahí estaba Lucy dándome que si la galletita, que si la sopita, que si el juguito de... Estaba totalmente dependiendo de Lucy. Así que eso es lo que nosotros necesitamos rendirnos. Otro te ceñirá, otro te va a indicar el camino. Solo si nos esforzamos, amigos, hermanos, solamente si nos esforzamos en la gracia de Dios, vamos a poder llegar lo más lejos posible que te puedas imaginar. Piensa solamente en Pablo, un solo hombre, y llevó el evangelio por todos los caminos romanos. Si no me crees, puedes buscar la última página de la Biblia donde aparecen los viajes del apóstol Pablo. Yo no hubiera hecho ni la mitad de eso. ¿Cómo un solo hombre puede hacer tanto? Por tierra y por mar. Así que solamente confiando en la gracia de Dios, ejercitándome en la gracia que es en Cristo Jesús, puedo alcanzar mi máximo potencial. Pablo habla acerca, y Pablo nos da la clave de por qué él pudo haber hecho tantas cosas. Aparece en el libro de 1 Corintios, 1 Corintios 15:10. Mira lo que dice 1 Corintios 15:10. Y aquí viene la clave del asunto, lo que te puede llevar en el día de hoy. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo, oye, yo he hecho más que todos los otros apóstoles. Y ya te dije que te puedes referir a la última página de los viajes de Pablo. Se la pasó evangelizando, llevó el evangelio a todo el imperio romano. Así que Pablo nos dice, por la gracia de Dios he podido hacer todo eso. Y en este pasaje hay un punto importante acerca de lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, pero no yo. No, yo no fui el que hice eso, fue la gracia de Dios que actuó en mí. Y es el no yo el que verdaderamente nos puede llevar a desarrollar todo nuestro potencial. Y seguramente muchos de nosotros ya hemos estado en el yo sí puedo. En el yo sí puedo hacerlo. Y por ejemplo escucharás a la gente motivacional, sigue tu sueño y acuérdate del viejito del KFC que estaba viejito y no te dejes y bla, 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 bla. Para el creyente no aplica de esta forma, es el no yo. No soy yo el que puede hacer todo eso, sino la gracia de Cristo en mí. La gracia de Cristo en mí es lo que garantiza el éxito para tu vida. Pablo dijo en el libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo, no dice todo lo puedo con Cristo como si fuera alguien que está al lado mío. Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Todo lo puedo con Cristo. Así que es el no yo el que te puede impulsar. No yo, sino Cristo en mí. El no yo es como estar en una carrera
en un carril exclusivo para ti, en el que puedes volar, en el que puedes llegar al máximo posible de tus posibilidades. ¿Qué dice en Pablo? ¿Qué te diferencia de Pablo? Si Pablo también tenía el mismo Espíritu Santo que tú, podrás llegar lo más lejos posible. En una ocasión, alguien me dijo que me estaba contratando para una compañía que manufacturaban pollo, y me dijo: Héctor, este trabajo que te estoy dando, esta posición que te estoy dando es para que te luzcas, para que brilles. Yo me quedaba ahí pensando en las palabras de esa persona. Cuando llegué allá adentro a ver el trabajo que tenía que hacer y los recursos que me daban y el respaldo que recibía, me di de cuenta que ese trabajo no era para que yo me luciera, era para que yo quedara mal. No tenía respaldo ni de nadie, ni de la gente que daban el dinero para comprar. No me sentía respaldado. Yo pensaba, ¿cuándo tengo que salir de acá? Pero cuando estás en la gracia que es en Cristo Jesús, te vas a sentir respaldado. Tienes los recursos de Dios, las herramientas de Dios para el éxito, para tu éxito. No hay nada más triste. Y hay personas que el que ha trabajado con una herramienta se puede dar cuenta que cuando estás trabajando con una herramienta que no es, te cuesta bastante. Cuando no estás en la gracia de Dios, es como si estuvieras en el carril equivocado, como una carrera de obstáculos. Igual en la vida cristiana vas a tener obstáculos, pero vas a tener el respaldo de Dios. Así que es como si estuvieras en un carril en el que puedes volar para que verdaderamente te luzcas, para que desarrolles todo tu potencial. En el Salmo 1 dice que serás como un árbol, seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua. Que dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queremos como que Dios me prospere, pero yo no estoy corriendo, no estoy ejercitándome en la gracia que es en Cristo Jesús. Me estoy ejercitando en mis gracias, en mis gracias. Y tú me entiendes lo que estoy diciendo, en tu gracia, y tu gracia hasta dónde te ha llevado. Tienes que ejercitarte en la gracia que está en Cristo Jesús. Te hago una pregunta: ¿hasta dónde crees que te puede impulsar la gracia de Dios? ¿Hasta dónde crees que te puede llevar a ti y a tu familia? ¿Hasta dónde crees que te puede llevar la gracia de Dios en tu trabajo? ¿Hasta dónde crees que puede impulsarte? ¿Y por qué no nos metemos y comenzamos a caminar en la gracia de Dios? Vivimos en un tiempo de incertidumbre. COVID-19, habrá trabajo, la economía se vino al piso. ¿Podré yo navegar? ¿Podré yo cruzar el Jordán? ¿Podré cruzar el Mar Rojo? Pablo le da la clave a Timoteo. Timoteo, no te preocupes. ¿Qué estás preocupado acerca de tantas cosas? Ejercítate en la gracia que es en Cristo Jesús. Permanece en Cristo, hermano mío. Así que vivir en la gracia de Dios te va a garantizar un final feliz. En cada cosa que emprendas van a haber dificultades. Te va a garantizar una vida de satisfacción. Pablo en sus últimos días, cuando sabía que lo iban ya a matar, que estaba fuera, ¿te imaginas? Y Pablo hace un recuento de su vida. Y Pablo no está mirando para atrás con tristeza, pensando en las cosas, en las cosas que yo pude haber hecho y no hice. Pablo no está triste pensando, y si hubiera podido hacer más. No, Pablo estaba contento con lo que había hecho. Vamos a buscar 2 Timoteo 4, 7, 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice: oye, he dado la buena batalla, he acabado la carrera, puedo mirar hacia atrás. Fui impulsado por la gracia de Dios para ser el mejor Pablo posible. No tenemos que esperar las coyunturas de la vida para reflexionar y ver: ¿estaré yo viviendo en la gracia de Dios o estoy viviendo en mis gracias?
¿Cómo te ha ido viviendo en tus gracias? Así que, hermano mío, nuestros esfuerzos para vivir en la gracia de Dios muchas veces son intermitentes. Somos intermitentes en la vida cristiana y a pesar de esa intermitencia, queremos la bendición de Dios. ¿Cómo va a ser posible? Si no hay una consistencia, no va a ser posible. Somos intermitentes. Pero ¿sabes qué? En otros aspectos de nuestra vida somos contundentes. Piensa en tu trabajo. En tu trabajo, a veces estás en tu trabajo y te vas para la casa pensando en tu trabajo y pensando si pudiste haber hecho más cosas. Y tu mente está en eso, pero en la vida espiritual no sucede así. A veces somos como no me importa. Estoy dando lo menos posible, me estoy involucrando lo menos posible, no estoy ejercitándome la gracia de Dios y no me remuerde la conciencia. No miro para atrás viendo ese día y pensando, oh, me malgasté mi día y no hice nada. No pensamos así, pero para el trabajo sí. Hábito. Y tal vez tú has pasado por ahí, los jóvenes, los adolescentes haciendo ejercicio, esculpiendo su cuerpo, y no hay nada malo en el trabajo y en hacer ejercicio. Y tú lo ves que están haciendo ejercicio por mucho tiempo ahí, en las máquinas, por horas. Y pregúntales después de 10 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los ejercicios? Ya no más ejercicios. No quedó nada de eso. Lo ves gordo por ahí. Así que somos muy contundentes en algunas cosas que son pasajeras, pero no tenemos la contundencia para ejercitarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a buscar Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice dónde debemos fortalecernos. Tenemos que tener cuidado a dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos diarios. ¿Dónde es que nos estamos nosotros fortaleciendo? Podríamos estar en la dirección equivocada. Solo hay dos opciones. O vivimos en la gracia de Dios, donde puedes impulsar tu vida, donde tienes el respaldo de Dios, donde vives confiado. Podré decir confiadamente, dice el versículo, podré decir confiadamente, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y la otra acción es seguir viviendo en tus gracias. Tus gracias no te dan nuestras gracias, porque también nuestras gracias no nos llevan a ningún lado. Dice Pablo, ejercítate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Para finalizar, quiero compartirte este versículo que aparece en el libro de Hebreos 10:23. Hebreos 10:23, y con esto termino, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermano mío, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Como siempre, es un gozo para mí estar contigo por medio de este canal. Espero que Dios te bendiga y quiero terminar con una oración. Señor, le damos gracias por este día y por el oyente que está acá, para que pueda poner esta palabra en la práctica. Dios dice, permaneced en mí, necesitamos permanecer en usted, permanecer en su gracia, Dios, y poder ver entonces hasta dónde nos puede impulsar esa gracia. Así como Pablo, un hombre que estaba viviendo en su religión y no tenía ningún impacto en nadie, fue tocado por Cristo y fue impulsado a transformar el mundo. Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros con ese impulso, Dios, de su gracia en nosotros? Le damos gracias y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.